Narrativas, círculos concéntricos de una trama vital de historias académicas. Modulaciones y ondulaciones de ese acto inicial que originó carreras, consolidó prácticas y propició deseos. Detalles de diálogos y pedazos de vida que sostienen por acá nuestras utopías. Desde el punto inicial de un origen al vaivén vital en el que acontece la vida de carreras de comunicación social de Misiones. Este es un nuevo episodio de Narrativas, donde compartimos la experiencia y los testimonios de los pioneros de la comunicación social en Misiones. El día de hoy tenemos una invitada especial que es magíster en antropología, licenciada en letras, también fue docente en áreas de comunicación como Comunicación 1, Comunicación 2. También ayudó a crear el Plan de Estudios 2005 que tiene vigencia hasta el día de hoy. Ella es Elena Maidana. Bienvenida, Elena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Jacqueline? Una aclaración. No soy pionera de la comunicación social en la zona. En todo caso, pionera de la carrera de comunicación. Haciendo un poco de historia y, por supuesto, con a veces vacíos, a lo mejor errores, porque la memoria ni es lineal ni está exenta de equivocaciones, porque está sujeta a interpretaciones y a disputas, pero desde mi memoria personal pienso lo que fueron esos primeros pasos. Y la creación de la carrera fue responsabilidad y de la carrera de periodismo, porque hay que aclarar, primero fue carrera de periodismo, tecnicatura en periodismo, y después se transformó en licenciatura en comunicación social. La carrera de periodismo, la tecnicatura de periodismo, se crea en 1992, o sea, el plan se empieza a implementar. Y lo interesante es que la creación, o sea, el plan, ese proyecto inicial, lo hacen Ana Camblón, que estaba en ese entonces al frente del Centro de Formación y Perfeccionamiento Docente de la facultad, con Perla Dubovsky, que era la especialista en educación, y además con la colaboración de Luisa Tosca de Lanton, que era la secretaria académica en ese entonces, y eso fue en el marco de la gestión política de la universidad. Por un lado, en la facultad estaba como decano Roberto Avínzano, y a nivel de la universidad Ricardo Biasi. Y para poder pensar en la creación de la carrera de la tecnicatura en periodismo, hay que ubicar todo eso en el contexto histórico, político, económico, social del país. Y era ya fines de la década del 80, los primeros años de la década de los 90, y había un clima de efervescencia, de entusiasmo democrático, entusiasmo político. La política en ese entonces no era mala palabra, todo lo contrario. Y había mucha mística, mucha utopía, mucha fuerza, mucha pasión. Y fue una etapa que se empezaron a refundar o a fundar o a crear espacios que apostaban a la construcción de una Argentina democrática. Y por supuesto que en ese proceso los medios de comunicación tuvieron un peso fundamental, pero también las carreras de comunicación. Es la etapa que en el país se da lo que se dio en llamar el boom de los medios de comunicación, sobre todo de las radios de baja potencia, de los medios comunitarios, alternativos, y también el boom de las carreras de comunicación. En esa instancia, es decir, se empiezan a crear carreras de comunicación prácticamente en todo el país. Se piensa en la creación y se propone la creación de una carrera de comunicación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Claro.
como dijiste hace un rato, que era el boom de los medios. ¿Cuál era la situación de los medios en ese momento? Bueno, se da, es decir, uno tiene que analizar desde diferentes perspectivas y dimensiones. Si yo pienso desde, o sea, porque también hay que ver la dimensión tecnológica, o sea, llegan o empiezan, hay como confluencias de procesos de transformaciones y de innovaciones. Entonces, la aparición y expansión de medios, lo que se dio a llamar después medios de baja potencia, pero las radios FM, cuando aparece la radio FM, y es un cambio profundo, o la TV por cable, o sea, son nuevas tecnologías que van a modificar el ecosistema comunicacional, porque lo que posibilitaban esas tecnologías, o sea, esas tecnologías se vuelven accesibles, económicamente accesibles, y entonces empiezan a proliferar radios FM, que ya no necesitas demasiada tecnología, o sea, no necesitas tanto equipamiento, tanta infraestructura, es decir, cualquiera podía empezar, o grupos, empiezan a armar cooperativas, grupos, y empiezan a tener radios FM. Entonces, tecnologías accesibles socialmente. Eso ayuda muchísimo. Y entonces también uno de los motivos por los que se crea esta carrera, la carrera de la Tecnicatura en Periodismo, fue ese, o sea, formar profesionales para esa proliferación de medios emergentes, para la democracia, pero también porque había necesidades concretas, sociales, culturales, políticas y económicas, que abrían puertas y auguraban buenos tiempos para la formación de profesionales en comunicación social. Podríamos decir que entonces periodismo fue una de las carreras con mucha matriculación cuando surgió. Sí, de algún modo periodismo inaugura la masividad en las aulas de la facultad. Cuando se abre la carrera de comunicación, tiene 500 alumnos y es decir, no estaban dadas las condiciones, o sea, como para pensar, bueno, ¿qué hacemos con tantos alumnos? Por ejemplo, a mí me tocó, yo fui coordinadora del área de comunicación, y bueno, ¿cómo hacemos? Y no teníamos aparte equipos docentes muy numerosos. Entonces, ¿cómo hacemos? Éramos 2 docentes con función de titular, y después teníamos ayudantes que serían 2 más. ¿Cómo hacemos? Entonces dividimos en 5 comisiones de 100, y repetíamos la clase 5 veces a la semana, en diferentes horarios, pero en principio el horario que teníamos era un horario que iba de 20 a 23, porque lo que también se pensó era abrir la posibilidad de estudio superior a gente que trabajaba, sobre todo pensando en los que ya trabajaban en los medios y por allí les interesaba de algún modo tener un título universitario. ¿Y cómo eligieron qué profe iba a estar en qué área? ¿Cómo distribuyeron eso? Eso fue por concurso. Hubo concursos para cubrir. No es que elegimos. No, claro. Se concursó, y eso también quiero destacar. La propuesta tuvo un plan pedagógico, didáctico, muy innovador. Fue muy innovador y fue diferente al resto de las otras carreras. La carrera de periodismo estuvo organizada, el plan organizó el dictado de las asignaturas en 4 áreas. El área de comunicación, el área de contextual, el área de producción discursiva y el área de producción multimedial. O sea, fueron 4 áreas, y entonces primero se llamó a concurso
para cubrir la coordinación de cada área. O sea, frente a cada equipo docente había un coordinador de área. En mi caso concursé para la coordinación del área de comunicación. Fueron concursos internos, pero todo fue por concurso, y para cubrir los cargos de coordinadores, pero también los cargos docentes. Y, o sea, fue un trabajo de mucha imaginación, pero también de mucha exigencia, muy arduo, porque hubo que hacer concursos para todos los docentes, o sea, una multiplicidad de concursos. Y bueno, pero fue así. Concursamos y entramos por concurso. A mí me tocó organizar, porque aparte había que organizar. Me tocó el área de comunicación. Y, o sea, organizar la implementación de los programas, organizar los equipos, conformar y organizar los equipos docentes, organizar los teóricos y los prácticos, o sea, bueno, toda la tarea de docencia que en ese caso tenía mucho que ver también con tareas de gestión académica. ¿Y cómo pasaron de ser periodismo a comunicación social? ¿Qué incentivó ese cambio? La misma, es decir, el pensar en los cambios fue decir, o sea, ampliar, posibilitar la ampliación y la expansión de la oferta académica. Entonces, sumar a la tecnicatura, poder ofrecer también ofrecer carrera de grado, porque la tecnicatura es de pregrado, de acuerdo a lo que es la Ley de Educación Superior y los estatutos universitarios. Entonces, sumar a la tecnicatura, abrir la posibilidad de que pudieran seguir y cursando para tener una licenciatura, que además la licenciatura posibilita seguir posgrados, seguir maestrías, seguir doctorados, que además empezaban a abrirse esas opciones de posgrado en el país. Entonces era también decir, bueno, no vamos a acotar la posibilidad, ampliemos y veamos estas otras alternativas. Y allí se pensó el trabajo en el caso, por ejemplo, si yo pienso los procesos, el proceso de creación del proyecto de la tecnicatura en periodismo fue hecho por profesionales y docentes que venían del campo de las letras. Sobre todo, por ejemplo, Ana Camblón tenía experiencia en semiótica, ella ya dirigía un proyecto de aspectos semióticos en espacio de culturas en contacto, tenía conocimientos sobre medios de comunicación, había dado cursos a docentes en comunicación social, pero ella venía de letras, que eso también es una característica. Es interesante analizar cuáles son los equipos docentes que dan origen a carreras de comunicación en facultades que no tienen comunicación. Y es interesante porque eso es una constante, que pensaron, ya te digo, un plan absolutamente innovador, muy original. Pero ya cuando se dio la posibilidad de pensar en la carrera transformar la tecnicatura en licenciatura, ya había egresados, ya había gente formada. Estábamos gente de letras también, pero también había gente formada en comunicación social. Claro. El profesor Rolo Capacho tenía título de licenciado en comunicación social. Ya creo, para esa altura Marcelino García ya tenía el título de doctor en ciencias de la información. O sea, ya había gente que se había ido formando y especializando en comunicación social. Bueno, eso es algo que muy lindo para resaltar, que muchos profesionales vienen de otras carreras y formaron comunicación, como usted, que es un ejemplo, que siendo licenciada en antropología, en letras también,
Licenciada en Letras. Licenciada y la maestría, Magíster. tengo magíster en Antropología. Así que bueno, muchas gracias Elena por compartir este espacio con nosotros, gracias por rememorar todos esos conocimientos, todo lo que pasó, toda la historia que pasó comunicación para llegar a ser lo que es hoy en día. También muchas gracias, esto fue un nuevo episodio de Narrativas y nos encontramos en el próximo capítulo.